Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con las presentaciones del curso de CivilCAD. Vamos a hacer un proceso similar al que hemos venido haciendo, solamente que ahora vamos a hacer el uso de las capas dentro de las secciones transversales, con lo cual nosotros podemos calcular también volúmenes de no solamente de las terracerías, sino también el volumen final de corte que vamos a generar, así como los volúmenes de material de cada una de estas capas. El proceso que vamos a realizar es el siguiente. Vamos a importar puntos. Conocemos ya la rutina. Voy a tratar de hacer el ejercicio de manera pausada, de tal suerte que con este video nosotros podemos entender todo lo que ya hemos hecho y además vamos a entender la parte que vamos a ver de nuevo en este caso. Porque prácticamente con este video nosotros estaríamos concluyendo lo correspondiente al módulo topográfico básico y vamos a poder pasar al siguiente módulo. Entonces vamos a dar inicio. Lo que vamos a hacer es de inicio importar los puntos, que ya todos sabemos dónde está. CivilCAD, altimetría, puntos, terreno, importar. El formato que manejamos es XYZ y lo tenemos en nuestra carpeta. Bueno, en el caso de los que tengan instalado el CivilCAD, recuerden que está en la unidad C, y ahí buscamos el archivo, o incluso es el mismo archivo que hemos estado trabajando, que se llama puntos.data. Entonces, una vez que hemos importado los puntos, vamos a generar una triangulación. Vamos a triangular puntos, seleccionamos todos nuestros puntos y vamos a generar curvas de nivel. Las curvas de nivel nos van a funcionar para que nosotros podamos conocer cómo está propiamente pues nuestro terreno. Entonces, una vez que he generado mi planta a partir de mis puntos, generar una triangulación y posteriormente las curvas de nivel, en la capa 0 voy a dibujar una polilínea para que sobre esta polilínea yo haga una propuesta de mi proyecto. Entonces vamos a dibujar aquí voy a dibujar una polilínea sobre la cual va a ser precisamente mi eje que yo estoy proponiendo. Esta es la polilínea que yo propongo. La vamos a ampliar un poco. Y lo voy a dejar sobre la misma capa, solamente le voy a cambiar el color. Le vamos a poner este color y le vamos a cambiar el grosor para que pueda ser más visible. Bien, entonces vamos a cambiar el grosor de la línea. Y este es el eje que yo estoy proponiendo. Entonces, de inicio vamos a marcar las estaciones. Sobre esta vamos a iniciar. Sabemos que podemos poner cualquier cadenamiento en el 8 más 380. Y terminar. Una vez que hicimos eso, voy a generar un perfil en escala horizontal 1 a 2000, en escala vertical 1 a 200, y este es el perfil que yo tengo. Sobre este perfil voy a dibujar un perfil de proyecto que vaya de mi terreno natural. Vamos a suponer que vaya 20 centímetros abajo, 140.15. Aquí me va a arrojar mucho corte.
Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. Y lo vamos a tener igual 20 centímetros abajo. 150.15. Entonces sobre este perfil de proyecto ahora sí vamos a generar. Ya conocen ustedes la rutina para que le podamos generar la retícula al perfil y el resto de cosas. Sin embargo, lo vamos a hacer ahorita en el análisis del volumen a partir de un eje que nos genere las retículas. Por eso no se las estoy colocando. Vamos a CivilCAD, altimetría, secciones, volúmenes y vamos a procesar el eje. ¿Cuál es el perfil del terreno? Este. Y entonces me abre la caja. Esta caja ya la habíamos visto en una ocasión anterior. Vamos a empezar por definir la sección. De inicio voy a proponer que va a tener una distancia de 4 metros a partir de mi línea del eje hacia los costados. Voy a tener una pendiente del 2%. Le damos a añadir tramo. En la orilla voy a tener una distancia de 35 centímetros. La pendiente va a ser 0 y el desnivel, perdón. La pendiente va a ser 0.15. No, perdón. Bueno, lo vamos a dejar así. Vamos a dejar una pendiente de menos 2. Pendiente vertical y desnivel de 0.30. Bien, y le damos a añadir tramo. Y vean, justamente es lo que yo quería mostrarles. Entonces, el siguiente tramo va a tener una distancia de 1.50 y la pendiente de 0. Por lo tanto, el nivel va a ser 0. Vamos a aceptar. Si le damos revisar, ok. Entonces, en definir, justamente aquí es donde nosotros podemos revisar las capas. Vamos a irnos a editar capas y aquí en editar capas vamos a ver que nos aparecen pues todas las capas que nosotros podemos dibujar. En mi caso, la única diferencia que vamos a hacer, o en el caso del ejemplo, la única diferencia que vamos a hacer es que vamos a poner una capa anexa a la capa que ya tenemos. Yo voy a poner, por ejemplo, la capa de carpeta, ¿qué les parece? Y me pide un espesor al centro. Ese espesor lo voy a dejar de 15 centímetros. Recuerden que como nos indica aquí, el espesor es en metros, por lo tanto es 0.15 metros. Damos en definir, en crear capa paralela. Y aquí me dice cuál es el grosor, cómo quiero mis límites de capa, por número de tramos o por distancia horizontal. Por número de tramos. Y en las opciones en los extremos le voy a dar que proyecte desde el extremo de la capa original. Bueno, que proyecte desde el extremo de la capa paralela. Del lado derecho igual. Y le damos en aceptar. Entonces una vez que ya seleccioné estos parámetros, le vamos a dar en aceptar. Y vean cómo ya me aparece una capa adicional a lo que ya teníamos de por sí previamente dibujado. Le damos a aceptar y nos vamos a el resto de opciones que tenemos. En datos de secciones vamos a cambiar los taludes. El corte lo vamos a dejar igual. El talude en terraplén lo vamos a cambiar a 1.51. Damos a aceptar. En opciones vamos a pedir que nos dibuje retícula en perfil,
que nos dibuje las secciones transversales, que me genere un archivo resumen, que considere volúmenes de corte, terraplén y espalmen por separado, y generar la memoria de cálculo de áreas de corte y terraplén. Me voy a regresar un poquito aquí a definir por lo siguiente. Le damos a editar capas y vean, por ejemplo, la capa carpeta, que es la que ya tenemos. Me voy a ir aquí a donde dice editar lista de capas. Una vez que yo abro editar lista de capas, me aparecen todas las capas que ya tengo. Incluso puedo crear capas nuevas. Y me dice qué tiene cada una de ellas. Por ejemplo, la capa subbase me dice que el nombre completo es subbase. La clave que se va a manejar es SB. El color que le corresponde a esta capa. Qué tipo de línea tiene. Si la queremos colocar debajo de la subrasante, eso es muy importante. La subrasante es la línea del perfil de proyecto que nosotros dibujamos. Si nosotros le damos colocar debajo de la subrasante, fíjense que me va a activar estas opciones. Por ejemplo, incluir en cálculo de volúmenes. Si queremos aplicar sobre elevación en curvas, extender extremos hasta la sección, y además un factor de compactación, porque se supone que va abajo pues de nuestro nivel final. Pues en el caso de la que nosotros colocamos la capa carpeta. Le vamos a dar colocar debajo de la subrasante, incluir en cálculo de volúmenes y extender extremos hasta sección. En teoría, de acuerdo al tipo de material o a la capa que nosotros estemos colocando, y en este caso proyectando, va a depender el tipo de compactación. Si fuera, por ejemplo, material para terracerías, a lo mejor el factor de compactación puede ser hasta el 30%. Regularmente la compactación para otro tipo de materiales es distinta, y vamos a suponer que para la capa carpeta no existe compactación, que el volumen que nosotros solicitamos es el mismo volumen que se va a utilizar, y por lo tanto el factor de compactación va a ser 1. Si yo hice alguna modificación, como es el caso que acabo de modificar estos datos, tengo que darle a actualizar. Aparentemente se va a ver que no hace nada, pero tengo que darle a actualizar para que me pueda hacer esas consideraciones y continuar con la parte del proyecto. Entonces, una vez que hicimos esto, le damos en aceptar. Damos aquí también a aceptar. Y vamos ahora sí a lo que continuamos. Datos de secciones. Si queremos aplicar algún despalme. Si queremos aplicar algún despalme tanto en corte como en terraplén. Mis factores de abundamiento y factor de compactación. Mi factor de abundamiento le vamos a dar 1.3. ¿A dónde vamos a aplicar todos estos datos? Desde la estación inicial hasta la estación final, ¿cuál va a ser? Vamos a aceptar. A las opciones ya las habíamos visto. Yo quiero dibujar mi retículo en perfil, en secciones, mis secciones transversales, generar archivo resumen, considerar volúmenes de corte, terraplén y despalme por separado, y generar memoria de cálculo de áreas de corte y terraplén. Por su parte también vamos a dibujar las cunetas. Recuerden que las medidas de las cunetas están dadas en metros y son distancias positivas. Por lo tanto, la medida H1, que es esta de aquí, va a ser 2/3 partes del metro. V1, que va a ser la altura, va a ser 1/3 parte del metro. H2, que es esta de aquí, va a ser 1/3 parte de un metro. Y finalmente V2 también va a ser, esta la vamos a dejar un poco más alta. V2 la vamos a dejar de 45 centímetros. Y si queremos incluir en corte o en terraplén, regularmente las cunetas se incluyen en corte. En terraplén vamos a incluir los bordillos. Entonces, una vez que ya definí todo esto, damos a aceptar. Y esto es posible que les llegue a pasar. Que bueno que me pasa. Es posible que les llegue a pasar. Las soluciones pueden ser dos. Me dice que los taludes de la estación 8 más 380 no intersectan al terreno natural. Creo que 8 más 380 es el inicio. Aquí. Y esto pasa cuando la propuesta que nosotros hacemos de nuestra planta o de nuestro eje de proyecto está de tal forma que el ancho de mis secciones
me va a arrojar los pateos fuera de donde yo tengo mi levantamiento. Le voy a dar que no, además que aquí pasa algo. Ahora sí le damos a aceptar. Y me dice que ¿dónde lo voy a guardar? Nosotros por aquí tenemos una carpeta, curso CivilCAD, y vamos a tener ejercicio volumen. Y le damos guardar. Está trabajando, si se fijan en la línea de comandos, me dice que está procesando la estación 8 más 640, y en fin, está trabajando. Vamos a darle unos segunditos para que termine de trabajar y vean cómo ya me generó todo lo que requeríamos. El archivo resumen lo vamos a minimizar de momento y nos vamos a regresar al dibujo. Entonces, iniciamos en el 8 más 380, concluimos en el 8 más 660 con esta geometría. Nosotros tenemos nuestro perfil de terreno, que es el amarillo, nuestro perfil de proyecto, que es el rojo, con las propuestas que nosotros hicimos. Si se fijan, las pendientes son muy suaves, están adecuadas, 3%, 1.7%, 6.8%, son muy buenas. El tipo de material es un tipo de material A, nosotros elegimos ese tipo de material. El factor de abundamiento es de 1.3. Ese factor evidentemente es solo para los datos de corte, todo lo que se va a sacar. Factor de compactación sería para terraplén, lo dejamos como 1. Desordenadas en fin. Y los valores tanto de volúmenes, de espesores y evidentemente de elevaciones. Por aquí tenemos los datos del resumen general. Escala horizontal, escala vertical, el total de volumen en corte, el total de volumen en terraplén. Si se fijan, cuando estábamos de inicio con nuestro perfil de terreno, yo busqué cuidar esto. Esto aproximadamente me sirve para que nosotros podamos compensar los volúmenes de corte que se generan aquí con los volúmenes de terraplén. Un poquito de corte con algo de terraplén y todo este resto de corte lo pudiéramos ocupar. Para que al final los volúmenes de corte y terraplén, digo, sí hay alguna diferencia, pero es mínima. Si de inicio este perfil de proyecto lo hubiéramos dejado desde aquí hasta acá en línea recta, pues nos iba a dar un volumen de corte súper alto y el volumen de terraplén iba a ser muy bajo. Y ahora pasamos a la parte más interesante, las secciones. ¿Qué pasa con esta sección, por ejemplo? La sección 8 más 420. Vean ustedes cómo nos la dibujo. Me da la altura de mi terreno natural al centro. Me da la altura de mi rasante, que la rasante es la capa que está en la línea roja. Me da mis pendientes o mis bombeos, me da mis indicaciones de corte. Y además me da mis áreas tanto de carpeta, mi área de espalme y corte, mi área de espalme en terraplén, mi área de terraplén y mi área de corte total. Entonces, como pueden ustedes observar, podemos también trabajar con las capas que nosotros elijamos y me las considera para mis áreas. Ahora pasamos al archivo y en el archivo podemos ver, por ejemplo, las áreas. Esto ya lo hemos visto, vamos a ver en el resumen. Las capas, me da, por ejemplo, de mis capas me da el volumen total, en qué estación inicio, cuál es su área, la semidistancia y el volumen acumulado. Perdón, los volúmenes. Entonces, aquí si yo hubiera generado más capas me iba a dar también ese volumen. Que esto también es un dato importante para quien está construyendo, porque pues regularmente en el proyecto siempre te van a preguntar como la persona encargada del proyecto, el encargado del trazo, te van a preguntar: ingeniero, ¿y cuál es el volumen que yo voy a necesitar de carpeta? Y como tú ya vas a tener este proyecto, y si tú fuiste el que proyectó de manera inicial, le dices: mira, vamos a ocupar realmente 370 metros cúbicos de carpeta para este proyecto que estamos haciendo. Los volúmenes de espalme,
el resumen de elevaciones y el resumen general de, si se fijan aquí, tenemos lo que es la sección, perdón, la elevación del terreno natural, la elevación de la subrasante, los espesores, los despalmes y las áreas de corte, terraplén y carpeta. Aquí tenemos carpeta, mi factor de abundamiento en corte, mi semidistancia y finalmente los volúmenes totales de todos los elementos. Por ejemplo, vamos a revisar que si nosotros sumamos todos estos volúmenes de carpeta, pues evidentemente van a ser exactamente el mismo volumen que tenemos aquí. Podemos empezar por revisar el primer volumen, que es de 24 metros cúbicos, con este de 24 metros cúbicos. 29.70 metros cúbicos con 29.70. Entonces la suma total es de 370.23 metros cúbicos de carpeta. Entonces, compañeros, esta sería la última sesión de lo que corresponde al módulo topográfico básico de CivilCAD, donde pueden ustedes observar, pues evidentemente, que podemos hacer varias cosas, sobre todo en este caso, hacer la propuesta y trabajar con capas. Así como trabajamos ahorita con la capa de carpeta, ustedes pueden trabajar con todas las capas que requieran, desde subrasante, subyacente, subbase, base, carpeta, en fin, todas las capas que quieran. Pueden hacer las modificaciones que requieran, las modificaciones en espesor, las modificaciones en el color, si quieren que vaya abajo, si quieren que vaya arriba, si quieren que se considere o no para los volúmenes, en fin. Todas las modificaciones que nosotros requieramos las podemos hacer, y evidentemente eso pues nos va a servir para que nosotros tengamos un proyecto más completo y podamos presentar pues de mejor manera nuestro proyecto. El resto ya es una cuestión quizá de edición de planos. No nos tocará a nosotros explicar cómo se puede editar un plano, posiblemente en algún curso distinto de edición de planos como tal, a lo mejor de uso de layouts en AutoCAD, pudieran ustedes tomar esos detalles. Sin embargo, lo importante o lo más interesante de este curso es que ustedes tengan el conocimiento de la herramienta. Es una herramienta muy noble, es básica, evidentemente no es tan pro como algunas otras herramientas que existen. En el mercado podemos encontrar pues cientos de herramientas muy buenas, con capacidades impresionantes. Sin embargo, la capacidad de CivilCAD no es demeritada, es muy buena herramienta. Y bueno, pueden ustedes observar o han podido observar a lo largo del curso que está muy interesante. Este es el primer bloque que corresponde al módulo topográfico básico. Vamos a continuar con los bloques en adelante y serán pues ustedes bienvenidos todos los que deseen tomar los siguientes bloques o los siguientes módulos. Entonces, compañeros, con esto vamos a concluir. Voy a dejar dentro de la clase una propuesta, o bueno, una solicitud, para que si alguno de ustedes tiene algún dato específico, quisieran que trabajáramos con alguna información que ustedes tengan, o tienen alguna duda específica de los videos anteriores, con todo gusto les podamos dar una respuesta en video, así como han sido las clases. Ustedes me mandan los datos, los trabajamos y les damos toda la respuesta en video como una clase normal. Y en dado caso de que nadie tenga ningún problema, pues vamos a dar continuidad con el siguiente módulo. Sin más, compañeros, les deseo muy buena tarde y nos vemos en el próximo video.